familia de Fuel and Flame, My beloved family of Fuel and Flame. que mucho yo los amo a ustedes. I love you guys a lot. Ustedes son mi casa. You guys are my El house. pastor Eduardo y su esposa Noemí Pastor Eduardo and Pastor Noemi y sus hijos son mi and their familia. children, they're my family. La casa de ellos es mi casa. Their house is my house. Es mi casa en el oeste. And my house in the west side. Y para allá voy esta tarde. And I'm going to go there tonight. Así tengan que dormir en la alfombra. Even if they have me sleeping on the carpet. Bienvenidos los que vinieron de Phoenix. Welcome to those who came from Phoenix. Yo tengo una carga en estos días. I have a burden on my shoulders. He estado viajando en diferentes países. I've been traveling many countries. Acabo de terminar un retiro con hombres aquí en la montaña. I just finished a retreat with men in the mountains. Esta mañana a las 6 de la mañana terminamos. This morning at 6 in the morning we finished. Y algo que yo he estado escuchando And something that I've been hearing de parte de mi familia en el cuerpo de Cristo with my own family in the body of Christ es hombres y mujeres are women and men y jóvenes and young people que me dicen, tell me, mi amado, my brother, yo estoy luchando con algo por tanto tiempo I've been struggling with something for a lot of times. y yo oro, And I pray pero sigo luchando. and I still keep Y hay cosas que llevo luchando desde hace 5, 6, 7, 8 años. I've been struggling with for 5, 6, 7, 8 years even. Yo amo a Dios. I love God. Yo quiero servir a Dios. I want to serve God. Yo amo la iglesia. I love the church. Yo amo adorar a Dios. I love to worship God. Pero es que es como que este mono no me lo puedo quitar de It's encima. like this monkey I can't get off my shoulder. La lucha la tengo The continuamente. struggle is continuous. Y últimamente, Pastor Eduardo, And ultimately, Pastor, estoy lately, oyendo esto muy a menudo. I'm hearing this quite often. Como ustedes saben, yo How sirvo many a of you muchos pastores. How many of you guys know I serve a lot of pastors? Yo soy pastor de pastores. I'm a pastor of pastors. Tengo una lista larga de pastores que me están hablando así. There's a long list of pastors that talk to me this way. Y yo empecé a hablarle al Señor And I began to talk to the Lord, hace un tiempo atrás. you know, some time ago. Yo no tengo la respuesta. I don't have the Pero tú response, but God, you do. Dame algo para ayudar a esta gente. Give me something to help these people. Y el Señor me lo ha dado. And God has given it to me. Algo que Dios me ha enseñado a mí Something that God has showed to me. y me lo ha demandado. And it's demanded of me, Es que me ha dicho, is He's told me, nunca enseñes nada no, never teach something que primero tú no lo estás aplicando en tu that you vida. haven't applied to your own life first. Y cuando el Señor me dio la respuesta, And when God gave me this response, yo no salí corriendo a un púlpito a predicar, I didn't go run to a pulpit to go preach it, porque yo me di cuenta que yo necesitaba para mí. because I realized I needed this for me. Porque David Castro también lucha. Because David Castro also struggles. Aunque viajo y Dios me usa poderosamente, And even if God uses me powerfully when I travel, yo tengo mis luchas. I have my struggles. Y me di cuenta que algunas son de hace mucho tiempo. And I realized that some of the struggles are from years ago. Entonces cuando Dios me contestó la pregunta, So when God responded this question to me, yo la empecé a caminar y a ponerla en práctica. I began to walk it and began to put it in practice. Y para mi sorpresa, And to my surprise, empecé a ver fruto en mi vida. I began to see fruit in my life. Y volví a ver más fruto en mi vida. And then I continued to see more fruit Y in my life. empecé a sentir un alivio y un descanso And I como nunca I antes. began to feel alleviated and a rest that I've never felt before. Y como que And esa bola ya no la estaba arrastrando más. that weight, I was no longer carrying it with Y me. yo he sido un hombre, los que me conocen, And I've been a man, those who know me, que cuando me preguntan cómo estás, they've asked me, how are you? yo siempre contesto en victoria. I always say, in victory. Pero yo quiero decirte que yo ahora, hoy que te estoy hablando, But I want to tell you that this morning, that as I'm speaking to you, estoy viviendo una victoria como nunca. I'm living in a victory like I've never lived before. Como nunca. It's like never before. Es tan poderosa It's so powerful que me conmueve. that it actually moves me. Yo mismo no me estoy conociendo. I'm not even recognizing myself. Mis hijos naturales. My own children, my Acabo de biological estar children, con mi hijo mayor en Orlando. my eldest child, Orlando, Florida. Acabo de estar con él. I was just with him. Él me dice, papi, hay algo And diferente. he tells me, Dad, there's something different. Yo te conozco, porque yo he estado contigo por 46 años. I've known you for 46 years. Pero hay algo diferente. But
but there's something different about you. Y me dijo, ¿qué And es? he says, what is it? Y yo le dije, gracias por preguntarme. He says, and I told him, thank you for asking. Y le compartí. And I shared it with him. Cuando yo venía manejando de San Bernardino para acá, When I was driving from San Bernardino to here, le dije al Señor, Señor, I told God, Lord, yo no voy ahora a cualquier congregación. I'm not going to go to whatever church. Yo voy con mi familia de Fuel and Flame. I'm going to go with the congregation Fuel and Flame. My My family. family, Fuel and Flame. ¿Qué tú quieres que le hable? God, what do you want me to speak to them? Y me dijo, háblale lo que yo estoy haciendo en ti. I've talked to them about what I'm doing inside of you. ¿Están listos? Are you guys ready? Vayan conmigo a Mateo capítulo 7. Go with me to Matthew chapter 14. Let's start at chapter 7. No, yo siempre empiezo en Génesis, I always start in Genesis, pero hoy voy a empezar en Mateo 7. but today I'm going to start in Matthew Pero 7. llegaremos a Génesis. But we are going to get to Genesis. Mateo 7, y vamos a leer las palabras de Jesús. We're going to read the words of Jesus. Ustedes esto lo han oído, lo han leído muchas You guys veces, have read it many times. pero hoy va a tener un significado muy especial. But today it's going to have a different and more significant. Versículo 21 de Mateo 7. Verse 21 of chapter 7. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. but the one who does the will of my Father who is in heaven. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Lord, on that day, many will say to me, Lord, Lord, did we not prophesy in your name and cast out demons in your name and do many mighty works in your name? Y entonces yo les declararé, And then I will declare to them, jamás os conocí, I never knew you. apartaos de mí, Depart from me, los que practican la iniquidad, you workers of lawlessness, iniquity, iniquity, los que practican iniquidad. those who practice iniquity. Otra palabra para iniquidad Another word for iniquity es maldad, is evil, evil. o lo que él dijo ahorita, lawlessness. Cualquiera de esas tres palabras. Whatever those three words. Ahora, aquí es donde vamos en este tiempo que estamos juntos esta Now, mañana. the time we're together, we're going to walk in this direction. El problema que Dios tiene con el ser humano The problem that God has with this human being, y la naturaleza humana, the nature of the human being, la humanidad que tú y yo tenemos, the humanity that me and you have, el problema que Dios tiene con eso de nosotros, the problem that God has with that part of us, eso no se llama pecado, that's not called sin. se llama iniquidad, It's called iniquity. se llama maldad. It's called evil. Eso es lo que Dios la llama. That's what God calls it. Aquí Jesús dijo, Here in the Word, God muchos me says, van a decir Señor, Señor. Jesus said, many are going to call me Lord, Lord. Muchos me van a decir, yo profeticé en tu nombre, Many are going to say, I prophesied in your yo name. hice milagros en tu nombre. I made miracles in your Pero name. Jesús dijo, But Jesus said, yo no te conozco, I don't know you, porque tú eres un hacedor de iniquidad, because you are a doer of iniquities. un hacedor de maldad. You make evil. Desde que yo nací, Since I was born, yo nací en la iglesia, I was born in the church. soy hijo de un pastor. I'm the son of a pastor. Yo siempre oí las predicaciones I always listened to the preaching de que el problema que Dios tenía conmigo that the problem that God had with me era un problema de pecado. was a problem of sin. Y desde de niño yo escuché mucho acerca del pecado. And since I was a child, I always heard a lot of messages on sin. El pecado, Sin. pecado, Sin. el pecado te aleja de Dios. The sin is puts you away from God. El pecado te va a llevar al infierno. The sin is going to take you to hell. El pecado, el pecado, el pecado. Sin, sin, sin. Entonces yo crecí So then I was con raised una mentalidad with a mentality que yo tenía que protegerme del pecado, that I had to protect myself from sin, no pecar, not sin, porque el pecado because sin me condenaba. was going to condemn me. Pero nunca escuché creciendo, But I never heard when I was growing up. nunca me enseñaron sermones ni mensajes Never did they show me messages or sermons acerca de la iniquidad. about iniquity. Di conmigo iniquidad. Say it with me, iniquity. Ve conmigo a Éxodo capítulo 20. Let's go to Exodus chapter 20. Éxodo capítulo 20. Exodus chapter 20. Porque aquí
hay uno de los pasajes de muchos There's one of many verses here que nos dice algo muy interesante. that tells us something very interesting. El versículo 5 de Éxodo 20. Verse 5 of chapter 20 of Exodus. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, You shall not bow down to them or serve them, for I, Lord your God, soy Dios celoso, am a jealous God, que castigo la iniquidad that I chastise the iniquity de los padres of the fathers sobre los hijos on the children hasta la tercera to the third y cuarta and the generación fourth generation de los que me aborrecen. of those who hate me. Aquí dice Dios acerca de la iniquidad. The Bible talks about here about the iniquity. Vete a Éxodo 34. Let's go to Exodus 34, Éxodo 34, versículos 6 y 7. verse 6 and 7. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: The Lord passed before him and proclaimed, el Señor, the Lord, Dios compasivo y clemente, a God merciful and gracious, lento para la ira slow to anger, y abundante en misericordia y verdad, and abounding in steadfast love, el que guarda the one who keeps misericordia a millares, mercy to all of the thousands, el que perdona the one who forgives la iniquidad, the iniquity la transgresión and the transgression y el pecado. and sin. ¿Te das cuenta? Do you understand this? En Éxodo 20 Exodus 20 habla de iniquidad. it talks about iniquity. En Éxodo 34 Exodus 34 dice que Dios es compasivo it says that God is compassionate, y el misericordioso, merciful, perdona He forgives iniquidad, iniquity, transgresión transgression, y pecado. and sin. Vete a Salmo 51. Go to Psalms 51. Allí David, There David, después de haber tenido una experiencia muy dolorosa en su vida, after having a very traumatic experience in his life that caused donde él no agradó a Dios, where he didn't please God, mira lo que él escribe. look what he says. Salmo 51, Psalms 51, el versículo 3. verse 3. Él dice: porque yo reconozco mis transgresiones For I know my transgressions, he says, y mi pecado and my sin está siempre delante de mí. is always before me. Contra ti solo he pecado Against you and you only have I sinned, y he hecho lo malo delante de tus ojos. and I have done what is evil in your sight. En el versículo 5 entonces dice: Check out verse 5. he aquí yo nací en iniquidad. Behold, I was brought forth in iniquity. En estos versículos In these verses, David está hablando de tres cosas. David is talking about three different things. Él dice: yo reconozco mis He transgresiones, says, I recognize my transgression. el pecado lo tengo delante de mí, Sin is always before me, pero yo nací en la iniquidad. but I was born in iniquity. Di conmigo hoy: Say with me today. iniquidad, Iniquity, transgresión transgressions, y pecado. and sin. Ahora vamos a conversar un rato, Now let's talk for a little while. porque hay tres cosas. There's three things. Las tres son totalmente diferentes, These three things are completely different. pero las tres están muy unidas y causan un efecto espiritual en nuestras But these vidas. three things are united in causing the effect in our spiritual environment. Y ustedes saben que yo siempre les digo cosas para provocarlos a And you pensar. know, I always talk about things that provoke you to think. Y hoy los voy a provocar And más. today I'm going to provoke you even more. Pónganmele un cinturón al pastor Eduardo, Put a seatbelt on our pastor, porque a él lo voy a provocar. because how I'm going to provoke him this morning. Pero tengan paciencia. But to have patience. Cuando llego al final no voy a estar tan mal. Then when we get to the end, it's not going to be so bad. Pero déjame darte esta declaración. Let me tell you a little bit about these El declarations. problema de Dios contigo y conmigo The problem with God and us no es un problema de pecado. is not an issue of sin. La religión nos ha hecho concentrarnos en el pecado. Religion has allowed us to focus in on sin. La religión es la que quiere siempre darnos normas y reglas y legalismo para luchar contra el pecado. This religion has asked us to bring regulation and norms and behavioral things to deal with sin. El reino de la tiniebla The kingdom of darkness ha usado has tried to use las doctrinas, the doctrines, las enseñanzas, the teachings, las teologías the theology, tradicionales, traditional, evangélicas evangelical, y religiosas and religious, para que todos se enfoquen en el pecado, so that our focus can be solely on sin. para que tú y yo no sepamos So you and I can know que el problema that the problem no es el pecado. is not sin. Y cuando yo termine te vas a dar cuenta. And when you
When I finish, you're going to see. That's true. Porque el problema que Dios tiene The problem that God has es lo que dijo David aquí. is what David had here. En iniquidad In iniquity, yo nací. I was born. Iniquidad. Iniquity. Quiero decirte que cada uno de los que están sentados aquí, I'm telling you that everyone that's sitting here, ese y yo, myself and him, cuando salimos del vientre de mamá, when we come out of our allí, mother's en ese womb, momento que nacimos, in that moment that we were born, la iniquidad ya estaba en nosotros. iniquity was already in us. La iniquidad era parte de nuestro ser. Iniquity was part of our being. No porque hicimos nada. Not because we did anything. No olviden, iniquidad es maldad. Don't worry, don't think about it. Iniquity is evil. Entonces, la maldad, So evil, la iniquidad, iniquity, estaba en nosotros cuando nacimos. was in us when we were born. ¿Por qué? Why? Porque la heredamos. Because we were inherited it. La heredamos. It was inherited. ¿La heredamos de quién? We inherited from what? La Biblia dice The Bible says de los padres from the fathers, de la segunda, the second, tercera third, y cuarta and generación. fourth generation. Pero la Biblia podía haber seguido más The aún Bible could have continued y on llevarnos hasta el principio. and told us all the way towards the beginning. Porque la iniquidad comienza Because iniquity begun en Adán y in la mujer. Adam and Eve. Ellos son donde comienza la herencia de la iniquidad. They are where the inheritance of iniquity comes. No son el origen de la iniquidad. It's not the origin from the beginning. Adán y la mujer no son el origen de la iniquidad, Adam and Eve are not the origin of the iniquity. pero es donde comienza la herencia de la But iniquidad. that's where the beginning of iniquity begins. El origen de la iniquidad Origin of the iniquity es en el reino de la tiniebla. is in the kingdom of darkness. Es en la persona del adversario Satanás, It's in the person of the adversary that is Satan, en el diablo, in the enemy, en the el devil, rebelde, in the rebellious en el one, que quiso usurpar al gobierno de Dios. the one who wanted to usurp the kingdom Ahí, en ese reino de maldad, of God. In that kingdom of es donde darkness está el origen de la iniquidad. is where the origin of iniquity begins. ¿Cómo llegó la iniquidad al hombre y a la mujer, a Adán y la esposa? How did iniquity get to Adam and Eve? That Por was medio de la serpiente en el árbol, through the serpent in the tree. el espíritu de seducción, Spirit of seduction, el espíritu de confusión, the spirit of confusion, el espíritu de engaño, the spirit of betrayal or deceit, deceit, el espíritu de contradicción. the spirit of contradiction. Todos esos espíritus All those spirits enviados por Satanás, sent by Satan himself, llenos de maldad y de iniquidad, filled with evil and iniquity, usaron la serpiente. used the serpent. Y entonces, escúchenme, Well, listen to this. la serpiente habló The serpent spoke, y con la palabra and with the words entró a la mente de la mujer. entered the mind of the woman, Entró a la mente de la mujer, entered the mind of the woman, a los pensamientos de la mujer, into the thought process, a los sentimientos de la into mujer, the feelings of the a woman, las emociones de la mujer. into the emotions of the woman. Entró a la zona almática de la mujer. It entered the almatic region of the woman. Cuando la mujer le contesta a la serpiente, When the woman responds to the serpent, ahí en Génesis 3 del 1 en adelante, in Genesis 3 and from 1 on, y ella le añade a lo que Dios había dicho, she adds to what God had said. le dice a la serpiente, He says to the serpent, es que Dios me ha dicho que no coma y no toque el árbol. it's because God said don't touch and don't eat anything. Dios no había dicho nada de tocar. He didn't say anything about touching. Dios solamente había dicho no comas. He said don't eat. Pero ya la mujer estaba confundida, But the woman was already porque confused la serpiente, because the serpent, siendo usada por el reino de la tiniebla, being used by the kingdom of darkness, causó duda, caused doubt, confusión. confusion. Con que Dios te ha dicho, Oh, God has told you. empezó a obrar en la mente, Began to work in the mind. empezó a concebir en la mente de la mujer It began to conceive in the mind of the woman algo que la mujer nunca antes había pensado. something that the woman had never before thought. Duda de la orden de Dios. Doubt of the order of God. La serpiente siguió hablando. The serpent continued to talk. La mujer responde, The woman responds, esto es agradable a los oh, ojos. this is good to hear to my Ahí eyes. está el alma en todo su apogeo. My soul was involved.
It was heightened. Esto va a ser sabroso para el It's going to be paladar. so tasty for my palate. Con esto voy a alcanzar sabiduría. Oh, with this I'm going to reach wisdom. ¿Dónde estaba sucediendo todo eso en la mujer? Where was this happening in the woman? ¿En los pies de la mujer? In the feet? ¿En las manos de la In mujer? the hands? ¿En la cara de la mujer? In the face of the woman? In the face of the woman? No, en la mente de la mujer. No, in the mind of the woman. En los pensamientos de la In mujer. the thoughts of the En woman. las emociones de la In the mujer. emotions of the En los woman. sentimientos de la In mujer. the feelings of the woman. Y de repente, And then all of los a sudden, espíritus de la serpiente, the spirit and the serpent, llenos de iniquidad, filled with iniquity, llenos de maldad, filled with evil, llegaron a gobernar began to govern los pensamientos, the thoughts, las emociones the emotions, y los sentimientos de la mujer. and the feelings of the woman. Y la iniquidad penetró And the iniquity penetrated y depositó, and deposited. escuchen la palabra, Listen to the words. lo que yo llamo el semen He deposited the semen, if you will, que concibió en la mujer that conceived inside of the woman y llevó a la mujer a transgresión. and took the woman to transgress. Y ella transgredió, ¿se dice? Transgresó. Transgreyó. Transgresión, ya tú sabes. It took the woman to transgress. Pero su transgresión Her transgression fue cuando ella decidió was when she y se decided puso en acuerdo and she became in con lo que accordance la iniquidad with the iniquity estaba sembrando en su mente. was trying to develop in her Y cuando brain. ella usó su libre albedrío, And when she used her free will, cuando ella escogió, when she chose, cuando ella eligió when she decided desobedecer to be la disobedient, orden de Dios, the order of en God, ese momento in that moment, hubo transgresión. there was a transgression Y made. esa transgresión, And that por transgression, causa del depósito de la iniquidad en su mente, out of a result of the iniquity that was in her brain, that was deposited, concibió en la mujer, it conceived in the woman, en su mente, in her mind, y ella tomó la acción and took action as she spoke. y tomó el fruto She took the fruit y comió, and she ate it, y ahí fue el pecado. and that's when sin was born. El pecado Sin fue lo que dio a luz, was what gave life, birth, nacimiento, lo que nació was what gave life por causa de la transgresión, as a byproduct of the transgression, ponerse y recibir and receive la iniquidad que venía del reino de la tiniebla. iniquity that came from the kingdom of darkness. ¿Están viendo el problema? Are you guys seeing this? Entonces, el final, So the final, el fruto, the fruit, lo que dio a luz, the one that gave to que fue el pecado, that birth to the birth sin, no fue el comienzo. it wasn't the beginning, El origen fue la iniquidad. or the origin was iniquity. ¿De dónde vino la iniquidad? Where did the iniquity come from? Del reino de la tiniebla. The kingdom of darkness. ¿Dónde fue la transgresión? What was the transgression? En la mente. In the mind. Y cuando la mente decidió And when the mind decided ponerse en acuerdo to be in agreement con la iniquidad, with iniquity, dio a luz el pecado. it gave birth to sin. Lo mismo que le pasó a la mujer, The same thing that happened to the woman le pasó al hombre. happened to the man. Él hizo lo mismo. He did the same thing. Él dejó que sus emociones, He let his emotions, sus pensamientos, his thoughts, sus sentimientos his feelings gobernaran su mente to govern his mind a tal punto to the degree que él usó su libre albedrío. that he used his free will. Él usó lo que Dios lo había creado a él para hacer libre voluntad, He allowed his free will that God had created him to use, no para obedecer a Dios not to obey God, y hacer la voluntad de to Dios, do the will of God. sino que él también tuvo transgresión en la He mente also had transgression in the mind y dio a luz el pecado. and gave light, Y ahora gave birth to sin. And now el hombre now the man y la mujer, and the woman, la iniquidad que originó en el reino de la tiniebla, the iniquity that was born in the kingdom of darkness, ahora era parte de ellos. was now part of them. Y esa iniquidad And that iniquity, y esa transgresión and that transgression, y ese pecado and that sin trajo serias consecuencias. brought serious consequences. La primera, The
First, separación del Creador, separation from the Creator, separación de Dios. separation from God. Segunda, Second, desnudez, nakedness. porque ahora no estaban en intimidad con el Now Creador. they were no longer intimate relationship with the La Creator. gloria, la presencia de Dios no los cubría más. The glory, the presence of God was no longer covering them. Y tercero, And thirdly, Dios tuvo que sacarlos de donde los había puesto. God had to take them out from where He designed them Porque to Dios be. no podía tener un hombre y una mujer Because God couldn't have a man and a woman. que ahora en ellos Now that within them estaba el conocimiento was the knowledge de la iniquidad, of iniquity, del mal of evil y del bien. and of good. Porque en el jardín Because in the garden, había otro árbol, there was another que tree, era el árbol de la vida. was a tree of life. Y Dios no podía permitir And God couldn't que el allow hombre siguiese comiendo del árbol de la vida that the man continued to eat from the tree of the life para existencia eterna, for eternal existence, cuando ahora la iniquidad era parte de su ser. when now iniquity was part of his being. ¿Me están siguiendo? Are you following this? Y entonces So then, Adán y la mujer salen, Adam and Eve leave. Dios los saca del jardín God takes them out of the garden. y entonces dice Génesis 4 So Genesis 4 says que el hombre conoció a su mujer, that the man knew the woman, tuvo relación íntima con ella had intimate relations y with la her, mujer le dio hijos and then the woman begot y sons, nacieron Caín y Abel. and Cain and Abel were born. Y esos hijos And those children son descendencia de Adán y la mujer, were descendants of Adam and Eve, the woman. pero nacieron diferente a como papá y mamá fueron creados. But they were born differently from how dad and mom were born. Nacieron They were born heredando inheriting iniquidad. iniquity. Déjame darte una definición de iniquidad. Let me give you a little bit of a definition of iniquity. Iniquidad Iniquity es la propensidad is a propensity y el deseo and the desire de hacer el mal. to do evil. La propensidad The propensity y el deseo and the desire de hacer el mal. to do wrong. David dijo en el Salmo 51, David said in Psalm 51, yo nací en iniquidad. I was born in iniquity. Yo heredé la iniquidad de mis padres. I was inherited the iniquity of my parents. Romanos 5:12 Romans 5:12 nos dice que todos heredamos la muerte, says that we all inherit death, la separación de Dios separation from por God, causa del primero. as a result of one. Todos heredamos iniquidad. That we all were inheriting Por eso es iniquity. que desde bebecitos, So that's why we're children, since we're desde children, niñitos, since we're babies, sin que papá y mamá nos instruyera cómo hacer el mal, without mom and dad telling us or showing us how to do evil, nosotros desde muy chiquitos since we're babies, empezamos kids, por nuestra libre voluntad we began with our own free will a hacer el mal. to do evil, Engañamos a papá y mamá, to have deceit with our parents. le pegamos al hermano y a la hermana, Maybe we would hit our brother or our sister. manipulábamos. We would try to manipulate. ¿Aló? Hello? Y ningún padre le enseña eso a sus hijos. And no father teaches their ¿Por kids qué that. los hijos desde muy pequeñitos empiezan a manifestar esa conducta? Why then do the kids begin to manifest that kind of conduct? Porque nacieron con iniquidad. Because they were born in iniquity. Entonces, el problema es la iniquidad. So the problem is iniquity. Después de la iniquidad, como te dije, ya viene la transgresión. After iniquity then comes, as I told you, comes transgression. Transgresión, Transgression, definición de transgresión, the definition of transgression es cuando la mente is when the mind se pone en acuerdo puts itself in agreement con la maldad, with evil, con la iniquidad, with iniquity, con esa propensidad y ese deseo. with that propensity and that desire. Cuando hay una unión entre tu mente, When there is a union between your mind, de tus pensamientos, your thoughts, tus emociones, tus your sentimientos, feelings, your emotions, se ponen en acuerdo, become in agreement. hay una unión There is a union entre tu mente between your mind y el mal. and the evil. En ese momento hay In transgresión. that moment, there is Y transgression. en ese momento se concibe In that moment, it's conceived, it's born. se concibe lo que tiene todo el poder para manifestarse el pecado en tu vida. And at that moment, what is born is the ability of the entire ability to manifest evil in your life. No, manifest sin. Manifest sin in your life. Manifestar pecado en tu vida. Manifest sin in your life. Entonces, déjame decírtelo bien claro. So let me tell you very clearly. El pecado no es el problema. Sin isn't the problem. Aquí es donde está el problema. The problem is here. Transgresión.
transgression. Iniquidad, nacimos con ella. Iniquity, you're born with it. Y la vas a tener hasta que te mueras. And you're going to have it until you die. Jesús Jesus murió en la cruz del Calvario died on the cross y derramó su sangre and poured out his blood para redimirnos to redeem y darnos perdón and give us forgiveness del pecado. from sin. Del pecado. From sin. Él no murió He didn't die para sacar de nosotros to take out from within us lo que heredamos, what we que inherited. es la iniquidad. That's iniquity. Él nos perdona He forgives con us su sangre with his blood del pecado. from sin. Pero la iniquidad todavía está en nosotros. But iniquity is still within us. Yo soy hoy I am today un hombre justificado a man that is justified por la fe by faith en Jesucristo, in Jesus Christ. perdonado por la sangre de Jesús, Forgiven by the blood of Jesus, nacido de nuevo, born again con vida eterna, with eternal life, pero todavía en mí but still within me está la iniquidad. is iniquity. Todavía en David Castro, Within me, within David Castro, Justificado. justified, salvado saved, y perdonado, and forgiven, todavía en mí even though I have those things in me, está la propensidad there's propensity y el deseo and a desire de hacer el mal. to do evil. ¿Y sabes algo? You know what? En ti también. In you too. En ti también. In you too. La cruz del Calvario The cross of Calvary, no te quita la iniquidad, it didn't take away your iniquity. te perdona el pecado. It forgave your sin. Pero para que algo sea pecado, But for something to be sin, hay un proceso. there is a process. Empieza con iniquidad, It starts with iniquity. que es lo que tú ya tienes. What is what you have Pero already? entonces hay lo que yo llamo una batalla. So that's what I call a battle. Hay una guerra There is a war que se lleva a cabo en tu mente. that happens in your brain. En tu mente. In your brain. Antes de que dé a luz el pecado, Before it gives birth to sin, hay una batalla aquí en tu mente. there's a battle in your mind. ¿Entendemos eso? Do we understand that? ¿Y cuál es la batalla? And what's the battle? La iniquidad que tienes The iniquity that you have, y viene a atacar tu mente, it comes to attack your viene mind. a penetrar tus It comes pensamientos, to penetrate your brain, your thoughts, viene a penetrar tus emociones, begins to penetrate your emotions, tus sentimientos, your feelings, tus tradiciones, your traditions, un montón de a cosas. lot of things. Ahí viene la iniquidad. And it's coming, the iniquity's coming. Y lo que quiere es que tú te sometas a hacer esa maldad. And what it wants you to do is it wants you to submit Pero de repente, to do that evil. en tu misma mente, Maybe even in your own tú mind, tienes conocimiento del bien. you have the knowledge of good. Y eso que la iniquidad quiere que tú hagas, And that which iniquity wants you to de do, repente hay una conciencia en ti. there is a conscience in you. Ya puede ser por valores de las leyes del país, Maybe it's because of the values that you acquire from the laws of the land, las leyes morales. with the moral O values. puede ser porque tú tienes conocimiento de las leyes de Dios y de los principios espirituales. Or it could be because you have an understanding of the principles and the knowledge Entonces of tú God. tienes conocimiento del bien, So you have the knowledge of good, pero en ti está el mal, la iniquidad. but within you is the knowledge of evil. Y ahora la iniquidad está penetrando tus pensamientos That iniquity is trying to porque penetrate quiere your thoughts seducirte, because it wants to seduce you. quiere preñar, para concebir en ti It wants to impregnate. It wants to conceive ese semen that semen que va a dar a luz pecado. that's going to give life, give birth to Pero en tu sin. mente But in your mind, está la batalla entre el bien y el mal. it's the fight of good and evil. Y aquí es donde está el problema. And here's where the issue is. Porque si tú vas a pelear esa batalla solo o sola, Because if you're going to fight that battle by yourself, no vas a ganar. you're not going to be able to win. Si tú la vas a pelear If you're going to fight this thing con religión, with religion, vas a perder bien rápido. you're going to lose really Si tú quickly. vas a pelearlo If you're going to fight con this la teología, with theology, con las doctrinas, with doctrine, con el legalismo religioso de la iglesia, with the legalism, the religiousness of a church, vas a ser un fracasado. you're going to be a failure. Vas a perder esa You're batalla. going to fight, you're going to lose that battle. Porque la letra mata. Because the letter kills. La letra mata. The letter kills. El legalismo religioso mata. The religious legalism kills. El enemigo
The enemy, el que mandó la iniquidad, the one who sent iniquity, el que se la mandó a la mujer en el the principio, one who sent to the woman, el que es el origen de la iniquidad, the one that is the origin of el que iniquity, tiene la autoridad y gobierno sobre la the iniquidad. one who has authority and government Él over the sabe iniquity. mejor que nadie He knows more than anyone que el legalismo religioso, that legalism and que religion, doctrinas religiosas that doctrine that is religious, y teologías religiosas religious doctrine no son la solución is not the solution para ganar esa batalla en la mente. to win that thing in the mind, that battle in the mind. El reino de Dios, The kingdom of God, que es un gobierno, that is a government, sí tiene la solución. it does have the solution. Ya te hablé del problema. I already talked to you about the problem. No voy a preguntar cuántos están de acuerdo conmigo, porque eso sería muy peligroso preguntarlo. I'm not going to ask how many of you are in agreement with those. Porque ya algunos de ustedes ya en el espíritu yo los veo que están un poco inquietos con esto de que el problema de Dios no es el pecado. I already see you guys are having the issue with this problem is not a problem of sin. Es un problema de iniquidad. It's a problem of iniquity. Satanás quiere que tú todos los días estés con el asunto del pecado. Satan wants you to get Por eso es que la iglesia religiosa solo habla del pecado. by sin. That's why the church only talks about sin. Por eso es que los padres le dicen a los hijos, estás pecador. And that's why fathers maybe tell their Por eso es que la mujer le dice al sinful. esposo, tú vas para el infierno porque estás lleno de pecado. And that's why maybe husbands tell their wives, Tú eres un pecador borrachón. you're full Tú of eres un sin. pecador esto. You're a sinner. Satanás sabe que mientras nosotros sigamos hablando del pecado, nunca vamos a tener victoria. And God knows, God knows, Satan knows that if we continue to talk about sin, we're not going to ever talk about victory. Déjame decirlo otra vez. I'm going to tell you one more time. Satanás sabe Satan knows que mientras tú sigues tratando de pelear contra el pecado, that meanwhile you continue to try to fight against sin, to struggle against sin, hablar del pecado, to talk about sin, juzgar con el pecado, judge sin, acusar con el pecado, accuse with sin, nunca vamos a tener victoria. you're never going to have victory. El problema lo vas a tener una vez. Your problem's going to have once. Le vas a poner una curita, Maybe you're going to have a band-aid on, pero el problema vuelve otra vez. but the problem Y vuelve otra continues. vez. It continues. Y entonces tú te llenas de condenación, So then you get filled with te condemnation, llenas de culpabilidad, you get filled with guilt, y un día empiezas a decir, and one day you begin to say, es que yo no sirvo para nada. oh, it's because I don't work for Con anything. razón me lo han dicho que soy un palo torcido. No wonder people say I don't work for anything. I'm a twisted tree. I'm a twisted tree. No sirvo para nada. I don't work for anything. Soy un apestoso. Soy Soy un leproso espiritual. I'm a spiritually leprous person. No valgo nada. I'm not worth anything. Y muchos tiran la toalla. Maybe a lot of people throw away the towel. Se suicidan espiritualmente hablando. You use suicide in a spiritual sense Porque están peleando una batalla imposible. because you're trying to fight an impossible battle. A David Castro le pasó eso. David Castro was going through that same thing. Yo leí el versículo, al que mucho se le da, mucho se le requiere. I read the verse to whom he who Much is is given, given, he who much is given, much is required of. required of him. Y cuando yo leí ese versículo, When I read that verse, a mí ese versículo me condenaba. and to me that verse condemned me. Porque mira que Dios me ha dado a mí mucho. Because look what God has given me, a lot. Nada más la honra de estar con ustedes aquí hoy, eso es mucho. Not like just even so, the honor of being here is a lot. Y muchas otras cosas. And many of the things. Entonces yo me veía a mí mismo. So then I saw myself. Yo veía mis luchas. I saw my struggles. Yo veía que yo tenía victorias temporarias. I saw that I had temporary victories. Pero de repente mi mente And all of a sudden my mind caía en el mismo hueco. would fall in the same hole. Yo oraba, And I would pray. llamaba a Eduardo I would call o Eduardo. a otro compañero Or I'd call maybe another Ora por companion. Hey, pray for me. y me salía del hueco. And I came out of that hole. Pero era como que le daba la vuelta a la manzana. And it's like if I gave round to an apple, I went around the corner. I ran around the corner. Y entonces venía y caía en el mismo hueco otra vez. And I fell in that corner, and I fell in that hole again. Y ahora el hueco era más grande. And now the hole was bigger. Yo sé que a ninguno de ustedes le ha pasado eso. I know that none of you guys have gone through that Pero at eso es all. lo que le estaba pasando a David Castro. But that's what was happening to David Y Castro. entonces yo leía, al que mucho se le da, And so then I heard, to he who was given much, mucho se le requiere. much is required of them. Y me sentía condenado. And I felt condemned. Yo no le decía a nadie que estaba sintiéndome condenado. I didn't tell anyone that I was feeling Yo condemned. decía que yo estaba en victoria. I said, hey, I was being in victory. Porque yo decía, si yo digo victoria, Because if I say a lo victory, menos estoy confesando positivo. at least I'm Y confessing eso me va a dar positive. una medida de aliento. And that's going to serve as a level of food for my soul. Soothing. Soothing for me. Pero aliento But soothing no es victoria. is not victory. Y lo que Dios quiere que tú tengas, And what God wants you to have como hijo de Él, as His son, como ciudadano de su reino, as a citizen of His kingdom, es que en tu
tus batallas espirituales is that in your spiritual battles, tú no tengas alivio, you don't have soothing, pero tú tengas victoria, you actually have victory. tú tengas triunfo. You have triumph. Y vamos de victoria en victoria, And we will go from victory de to triunfo en victory, triunfo, and triumph to de triumph, poder en poder. from power to power. Así que ahora déjame explicarte cómo es que sucede. So let me actually tell you now how this happens. Traten lo más posible Try the best you can de entender lo que les he explicado hasta ahora. to try to understand what I've explained to you. Lo thus far. repito otra vez. I'm going to repeat it one more time. El problema no es el pecado, The problem isn't sin. el problema es la iniquidad. The problem is iniquity. Siento en mi espíritu, antes de decirte cómo es que se hace, I feel in my spirit to tell you before we even start this, vete a Santiago capítulo 1. go to James. Porque es que algunos de ustedes están luchando conmigo hoy. Because some of you guys are fighting me right now. Porque esto es una vaca sagrada Because this is a sacred cow. y yo la estoy pisando hoy. And I'm stepping on it today. Déjame aclarar algo. Let me clarify something. El que nunca ha aceptado a Jesucristo, The one who has never accepted Christ, el que nunca ha nacido de nuevo, the one who is never born again, el que no ha sido justificado por la fe, the one who hasn't been justified by faith, el que no ha confesado a Jesús como Salvador y Señor de su vida, the one who hasn't confessed Jesus as Lord and Savior of their life, esa persona that person necesita saber needs to know que el pecado en su vida, that the sin in their lives si no es perdonado por la sangre de Jesús is, if it's not forgiven by the blood y of si no es Jesus, justificado por la fe en Jesús, and if not justified by the faith in él Jesus, está condenado a muerte eterna. he's condemned to an eternal death. El que nunca ha aceptado a Jesús. The one who's never accepted Jesus. A ese hay que hablarle del pecado, To that person we have to speak about sin, porque él necesita el perdón de su pecado. because he needs the forgiveness. ¿Me están oyendo? Are you hearing me? Si yo salgo a la calle If I leave to the street y me encuentro con alguien que no ha confesado a Jesús, and I've met someone that hasn't confessed to Jesus, que no tiene a Jesús como su Señor y Salvador personal, that doesn't have him as a personal savior, entonces yo tengo que decirle so then I have to tell him que la única solución para su vida eterna that the only solution for their y eternal la life, única forma que él puede recibir el perdón de sus pecados the only way they can receive the forgiveness of their sin es por la sangre de Jesucristo, is the blood of y Jesus. necesita aceptar por fe a Jesús. And he needs to accept Jesus by faith. Pero yo esta mañana no le estoy hablando a la calle. But I'm not talking to people in the street right now. Yo estoy hablando aquí y yo empecé diciéndote esta mañana And I began talking to you, I'm talking to people here, que por muchos meses he tenido una carga that for many months I've had this porque me burden, encuentro en los países donde voy because I found in the countries that I go con to, hombres y mujeres, women and men, pastores, pastors, profetas, prophets, evangelistas, evangelists, apóstoles, apostles, que me están diciendo todo el tiempo: that are talking to me about this thing all estoy the time. cansado de luchar con lo mismo siempre, I'm tired of fighting the same struggle. me tiene destruido, It has me quiero destroyed. tirar la toalla. I want to throw away the towel. En los últimos 5 meses yo he encontrado más de 50 pastores que ya no quieren seguir en el ministerio. I found in the last 5 years, 5 months. 5 months of pastors who do not want to continue in the ministry. Más de 50. More than 50. ¿Por qué? Why? Porque están cansados de pelear una batalla que no ganan. Because they're tired of fighting Y a están battle llenos that de they can't condenación. win. And they're filled with Están llenos de condemnation. culpabilidad. They're filled with guilt. Están enojados. They're mad. Tan enojados They're so que mad cuando ministran, ministran con enojo. that when they minister with anger. Entonces, yo no estoy hablando de los de allá. So I'm not talking about the ones Yo that estoy are hablando de over los que ya aceptamos a Jesús. there. I'm talking about the ones who Estoy hablando de la accept lucha que Jesus. tenemos. The struggle that we Y have. te estoy tratando de dar entendimiento. And I'm trying to tell you, to give you the ¿Dónde es understanding que esa lucha se lleva a cabo? where that fight comes ¿Dónde es from, el origen? where that Y el problema originates, tuyo no es el pecado. and that your problem isn't sin. El problema tuyo es iniquidad The problem that you have is y iniquity transgresión. and transgressions. Vamos a leerlo, ¿ves? Let's read it Porque together. hasta ahora yo te lo he dicho. Because today, Pero until como me here, están I told, mirando raro algunos de ustedes, since you all looking at me all weird, entonces vamos a leer Santiago capítulo 1. let's read James chapter 1. Primero vamos a leer el versículo 13. We're going to read verse 13. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios. Let no one say when he is tempted, I am tempted by God. Esto es un serio problema hoy en el cuerpo de Cristo. This is a serious problem in the body of Christ here. Porque yo oigo a mis hermanos y mis hermanas todo el tiempo, I hear my brothers and my sisters say all the time, cada vez que les sucede algo, when something es que happens, el Señor quiso que yo pasara por it's esto. because God wanted me to go through this. Tengo problemas con mis finanzas. I
have a problem with my Es que el finances. Señor me ha puesto en esta prueba. No, It's because God tu put me in this problema en las problem. finanzas No, your problem with finances es porque tú has desobedecido al Señor is because you have disobeyed y God. te has endeudado. And you've indebted La yourself. iniquidad The iniquity llegó a tus emociones got to your y a tu emotions, mente got to your y mind, tomaste malas and decisiones you've made bad y decisions. pecaste. And you sinned. Y por eso es que tienes problemas financieros. And that's why you have financial issues. No le eches la culpa a Dios. Don't blame God. Hoy en día Today, nadie quiere tomar responsabilidad por sus decisiones. no one wants to take responsibility for their own Queremos decisions. espiritualizar. We want to spiritualize everything. Es que Dios, Oh, it's because God. es que el Señor. Oh, it's because the Lord. Yo doy gracias a Dios por este versículo. Well, I give thanks to God for this verse. Que no diga nadie, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios. Let no one say when he is tempted, I am tempted. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, For God cannot tempt with evil iniquidad. or iniquity. Y Él mismo no tienta a And nadie. he tempts no one. No hay nada en tu vida There's nothing in your life que conciba y dé pecado that conceives sin que el origen es Dios. that originates in God. Oh, no me oyeron. No Oh, me you oyeron. didn't hear me. Nada There is nothing en tu vida in your life que se manifieste that is made manifest en pecado en tu vida. in sin in your life. El origen de ese pecado The origin of that en tu sin vida in your life, no fue Dios. it wasn't God. Porque Dios no es el origen del mal. Because God is not the originator of sin. Él es el origen del bien. He is the originator of good. Él es el origen de todo lo bueno. He is the originator of all things that are good. ¿Me entienden? You guys get En this? Dios no hay mal. In God there is no evil. Entonces, si en Él no hay mal, So if in Him there is no Él no evil, puede tentarte con el mal. He can't tempt you with evil. Él no puede causar, Él no concibe en tu mente He doesn't conceive in your mind para que dé a luz el mal en tu vida. to be born into light evil. Porque Dios no es malo. Because God isn't evil. Él no tiene nada que ver con el mal. He has nothing to do with evil. Él es un Dios justo. He is a good God, a righteous God. Él es un Dios bueno. He is a good God. Y Él es el Dios del reino del bien. And He is a God of the kingdom, of the government of Del good. gobierno del bien. The government of Y good. eso es lo que está diciendo Santiago aquí en este And this is versículo. what James is saying here. Pero ahora vamos al 14 y al 15, que aquí es donde se pone bueno. Now let's go to 14 and 15 where it gets good. Sino que cada uno es tentado But each person is tempted cuando es llevado y seducido por su propia. when each person is tempted when he's lured and enticed by his own Pasión. passion. En el original, la palabra aquí In the original here, también se puede traducir you can translate it also concupiscencia o maldad, evil, iniquidad, iniquity, la humanidad. humanity. Entonces, ¿qué está diciendo Santiago aquí? So what is James saying here? Inspirado por el Espíritu Santo. Inspired by the Holy Spirit. Cuando tú eres tentado, When you are tempted, es porque estás siendo seducido. it's because you're being lured and enticed. Tú estás siendo atraído You're being seduced por tu iniquidad, by your own iniquity, por tu concupiscencia, by your evil, por la maldad que está en ti. by the evil that's within Y you. entonces mira lo que dice el 15. So look what it says in verse 15. Después, cuando la concupiscencia, la pasión, la iniquidad, la maldad, Then the evil, when the iniquity, when the bad has born in you, ha concebido, y mira la palabra, concebido. the word there is conceived. En otras palabras, para concebir, In other words, to conceive, dos cosas tienen que unirse. two things have to be united. Y una deposita algo en la otra. And one deposits something in the other. Y entonces concibe. And so that something is conceived. Algo es concebido. Something is conceived. Entonces dice aquí, después cuando la pasión ha concebido, So then it says, when the desire here has conceived, da a luz el pecado. it gives birth to sin. ¿Ven el proceso? Do you see the process? Todo lo que he estado diciendo por 35 minutos, ahí te lo leí ahora en un versículo. All that we've been trying to say for 35 minutes is right here in this verse. Las mismas palabras. It's the same verse, same words. Iniquidad Iniquity viene y concibe en tu mente. is conceived in your brain, in your Deposita el mind. semen de la maldad It deposits the semen of evil, y concibe. and it conceives. Y entonces cuando tu mente decide hacer lo que la iniquidad concibió, So when your mind decides to do it, what is conceived by iniquity, entonces da a luz el pecado. it gives birth to sin. ¿Están entendiendo? Are you getting this?
¿Ya entendieron entonces cómo es que sucede el proceso? You guys understand how the process is born? A ver, cuando tú te enojas, So when you get mad, el enojo no viene de Dios, being angry doesn't come from God. el enojo viene de Satanás. Anger comes from the enemy. El enojo es un espíritu de iniquidad Anger is a spirit of iniquity que viene y ataca tu mente. that comes and attacks the Porque mind. tú no te enojas en tu nariz, Because you don't get angry in your tú no te nose. enojas en tus dedos, You don't get angry in your fingers. tú no te enojas en tus piernas. You don't get angry in your legs. Tú te puedes enojar con tus piernas, You can get angry with your legs, pero ahí no es el origen, ahí es donde empieza el enojo. but that's not where it originates. El enojo, ¿dónde está? Aquí en la mente, la iniquidad. Anger is here in the mind. The iniquity is there. Iniquidad de enojo viene a tu mente Iniquity and anger come to the mind, y empieza a depositar and I begin to deposit enojo contra tu prójimo. anger against your neighbor. Oíste algo que Eduardo te dijo de David Oh, you heard something that Pastor Eduardo said of David, y ahí viene iniquidad. and all of a sudden iniquity Aprovecha comes. este momento Take advantage y of this viene moment. donde David And go to y David, viene a la mente and it goes to the mind. y viene a concebir, It comes to a conceive, tener una relación íntima con los pensamientos de David Castro. to have an intimate relationship with the thoughts of Porque David oyó Castro, que Eduardo because of hizo. what he heard of what Pastor Eduardo Y de said. repente en la mente de David And all of a sudden, in the mind of David, hay resentimiento, there is resentment, hay amargura, and there is bitterness, hay falta de perdón there is a lack of forgiveness, y hay enojo. and all of a sudden there's anger. Y entonces puede ser que mi boca diga palabras So all of a fuertes sobre sudden, Eduardo. I can say strong words against Eduardo. O puede ser que Or- yo me encuentre con él Or I can come confront him, y lo mire y le grite and I confront him and I y scream at le him, pegue un puño. and I hit him with Violencia. this violence. Todo eso es pecado. All of that is sin. Pero eso no originó en el pecado, But that didn't originate in sin. originó en la iniquidad That originated in y iniquity. se decidió en la mente. And it was decided in the ¿Lo mind. están viendo? Are you getting this? Y así podemos usar 100,000 ejemplos. And we can use 100,000 examples. El hombre que tiene adicción a la pornografía, A man who's addicted to pornography. el problema está aquí arriba en la mente. The mind is here in the brain. La iniquidad The iniquity es la maldad. is the evil. La iniquidad The evil, es como el enemigo está usando la figura de una hija de Dios sorry, the iniquity is where the enemy is using a figure of the woman of a woman of God, una hija de Dios, sorry, a daughter of God, para que este hombre, for a man, for this en una man, forma de iniquidad y de maldad, in a form of iniquity and evil, encuentre satisfacción. find satisfaction. ¿Dónde es que eso es atacado en ese hombre? Where is that attacked En sus the man? pensamientos. In the thoughts. Luego en sus pensamientos Then after the thoughts, se concibe esa fantasía, it's conceived a se fantasy. concibe ese deseo It's conceived a desire de iniquidad, de maldad. of iniquity, of Y evil. entonces la mente le manda una señal a los ojos So the mind sends a signal to the eyes, y le manda una señal a las manos. and it sends a sign to the hands. Prende el internet Turn on the internet y mira la pornografía. and look at this Y pornography, ahora se convirtió en pecado. and then it becomes a sin. ¿Me están oyendo? Are you guys getting this? ¿En el proceso? Do you guys understand this process? ¿Estamos claros con el proceso? Are we clear on this No process? significa que tienes que estar de acuerdo. It doesn't mean you have to be in agreement. Que el Espíritu Santo te traiga Let convicción. the Holy Spirit bring Yo nada conviction. más te estoy sembrando y provocándote a pensar. I'm just provoking you to think. Si yo no te provocara a pensar, If I didn't provoke you to algunos think, te van a decir y me van a venir a hablar. and many of you guys are going to come tell me, ¿No te sentías bien hoy? oh, you didn't feel good today? ¿No comiste bien esta mañana? You didn't eat well this morning? Entonces te estoy provocando a pensar. So I'm provoking you to think. Pero ahora vamos entonces So now we go a la solución. to the solution. Esa es la mejor parte. That's the best part. Quizás en esta no te vas a sacudir tanto. Maybe in this part you're not going to be shaken so much. En la deidad In the deity, hay tres personas. there's three people. Está el Padre, There's the Father, está el Hijo, el There's the Señor Son. Jehová the Lord Jesus Christ, y está el Espíritu Santo. and there's the Holy Spirit. Esas tres personas Those three people, son una. they're one. Es la deidad de Dios. It's the deity of God. Y ellos desde el principio de Génesis 1 And they, from the beginning in Genesis 1, siempre han funcionado como uno, always have functioned as one, aunque son tres personas diferentes. although they're three different people. Y tienen tres funciones And they have diferentes. three different functions. Quiero ir específicamente porque el tiempo es corto I want to go specifically because time is short a la tercera persona, to the third person, el Espíritu Santo. the Holy Spirit. En Génesis 1, In
Genesis 1, el versículo 2, verse 2, nos dice la palabra de the Dios Bible says in the que la Word tierra estaba vacía, en desorden y en tinieblas. that the earth was, the world was out formed and it was void in darkness. Y que el Espíritu del Señor And that the Spirit of God se movía sobre la superficie de las aguas. hovered over the surface of the waters. Desde Génesis 1, Since Genesis 1, desde el comienzo, from the beginning, el Espíritu Santo, the Spirit of God, la tercera persona de la deidad, the third person of the deity lo of God, encontramos we find him que su función that his function dentro del Dios, within the Godhead, dentro de la deidad, within the deity, es aquí en la tierra. is here on the earth. Y yo lo podía llevar a ustedes en un viaje a través de toda la escritura, And I could take you on this trip all throughout Scripture, que cada vez que Dios va a hacer algo en la tierra, that every time God wants to do something cada on the vez que earth, la autoridad suprema, el Señor Jehová, va a hacer algo en la tierra, anytime that the supreme authority of God wants to ellos do dan something la on the orden, earth, ellos dan la orden, they give the order, pero el Espíritu Santo que está aquí but the Spirit of God who is es here el que la lleva a cabo. is the one who carries it El out. Padre The Father y el Hijo and the Son jamás hacen nada, they don't ever do anything, nada, nothing, sin without la autoridad the que authority se le ha dado, that has been given, el poder the power que tiene that He has, y la función and the function que el Dios that God, como deidad as a le deity, ha dado al Espíritu Santo gives to the Holy Spirit aquí en la tierra. here on the earth. El mismo Jesús The same Jesus vivió 30 años lived 30 years yendo a la sinagoga con sus padres. going to the synagogue with his parents. Los 4 evangelios The four Gospels y todos los apóstoles and all the apostles. no nos hablan una sola cosa. Hay una cuando tenía 12 años, pero con excepción de eso no se habla nada de qué pasó en la vida de Jesús en esos 30 años. It doesn't tell us anything that happened in those 30 years with the exception of that. No sanó a nadie, Even happened when 12 years old. Well, he didn't heal anyone. no liberó demonios, He didn't free demons. no alimentó, He didn't feed, feed. I'm sorry. ni enseñó, He didn't teach. no hizo nada He didn't do anything por 30 años. for 30 years. Pero me dice la palabra But the Bible says, y te dice a ti and it tells you, que cuando él fue al río Jordán that when he went to the y river fue Jordan bautizado, and he was baptized, descendió el Espíritu Santo sobre él. the Holy Spirit descended over him. ¿Quién descendió sobre él? Who descended over him? El Espíritu Santo. The Spirit of God, Holy Spirit. Y el Espíritu Santo vino y descendió sobre And Jesús. the Holy Spirit descended over Jesus. Llenó a Jesús. It filled him up. Llenó a Jesús el hombre. It filled Jesus, the man, Que estaba ahora por empezar who was now to begin y llevar a cabo el propósito por el cual había nacido. and to fulfill the purpose of which he was Pero born. él no podía llevar a cabo el propósito But he couldn't fulfill the purpose of which he was si born primero la deidad without first the deity llenarlo a él del Espíritu Santo. fill him up with the Holy Spirit. Ahora nota que es lo siguiente que sucede. Now note what happens afterward. Él sale del río Jordán He comes out of the river y Jordan. dice Mateo capítulo 4 versículo 1 And it says Matthew chapter 4 verse 1. que el Espíritu de Dios, The Spirit of God, que el Espíritu de Dios the Spirit of God, llevó a Jesús al desierto a ser tentado. it took Jesus to took Jesus into the wilderness to be tempted. Porque cuando Jesús salió del vientre de María, Because when Jesus was coming out of the womb of Mary, él no heredó iniquidad, he didn't inherit iniquity porque él fue concebido por el Espíritu Santo. because he was conceived by the Holy Spirit. Él no fue concebido por José. He wasn't conceived by Joseph. Si José hubiera concebido en María a Jesús, Now, if Joseph would have helped conceive Jesus through Mary, entonces Jesús hubiera nacido con iniquidad igual que then Jesus would tú. have been born with iniquity. Y entonces no podía ir al Calvario. So then he couldn't go to Calvary. No podía pagar la deuda tuya y la He mía. wasn't able to then pay the debt. Por eso fue que Dios So that's why le Jesus, dijo a God, María, told Mary, el Espíritu Santo va a concebir en ti este niño. the Holy Spirit was going to conceive within you this boy. Entonces Jesús no tenía iniquidad. So Jesus had no iniquity. Pero dice la palabra que Jesús fue tentado en todo. But the Bible says that Jesus was tempted in everything. No dice la palabra que Jesús fue tentado en todo. Does it not say the Bible says that Jesus was tempted in everything? Sin embargo, no pecó en nada. Nevertheless, Jesus was tempted in nothing. Ahora, muchos religiosos Now, many religious y people, tontos teólogos, teólogos, es que se me traba la lengua. and so many dumb theologians that are dumb,
algunos, no todos, pero Not all, algunos, but some. te quieren enseñar They want to teach you que la razón que Jesús fue tentado de todo y no pecó, the reason that Jesus was tempted and didn't sin porque era Dios. because he was God. Eso es una mentira. That's a lie. La Biblia no dice eso. The Bible doesn't say that. Él era hombre. He was a man. Él nació como hombre, He was born as a man. era hombre. He was a man. Dice la Biblia que se despojó de todo lo que era Dios. And the Bible says that he released all of his deity, all of his God ¿Ustedes no sabían eso? status. Did you guys know that? Ok, Yeah, porque es que algunos me miran así. So someone looked at me like, huh? Ah, es que tienen hambre de tacos y enchiladas. Ok, entonces let's take a shortcut. Jesús fue al desierto a ser tentado Jesus went to the desert, the wilderness, to be tempted por Satanás. by Satan. Ahí no fue un espíritu en una serpiente, There wasn't a spirit in a serpent ni en una ave, or a bird. ni en nada. El mismo Satanás, It's very same. El Satan mismo himself, the very same evil, el devil, mismo adversario de Dios, the very adversary se of le God, aparece a Jesús en el desierto. comes to Jesus in the desert. El rey de la tiniebla, The king of the darkness, y tienta a Jesús. and he tempts Jesus. Cuando Jesús es tentado, When Jesus is tempted, Él no usó su propia fuerza. he didn't use his own strength. His Él no own effort. usó la doctrina judía que él aprendió por 30 años. He didn't demonstrate the 30 years of doctrine of Jewish tradition. He didn't use Jewish tradition. He didn't use Jewish tradition. Él no empezó a hablar He didn't begin to speak un vocabulario religioso. of religious vocabulary. Él lo único que hizo The only thing he said fue que tomó la palabra de Dios, is that he took the word of God, la autoridad de la palabra, the authority of the word, la autoridad del gobierno de Dios, the authority of the y government él of God, eligió and then he chose, como hombre Jesús like Jesus as a man, contestarle a Satanás. to respond to the enemy, Con la palabra de Satan, Dios. with the word of God. Satanás trató 3 veces, Satan tried 3 times. pero el libre albedrío de Jesús, And because of the free will of God, la Jesus, de Jesús, Jesus, él no era Dios, free will of Jesus, la libre voluntad de the Jesús, free will of Jesus, él decidió he decided usar la palabra de Dios. to use the word of God. La pregunta es, ¿qué hizo Jesús usar la palabra de Dios? The question would be, what made Jesus use the Yo word te of someto God? a considerar I submit to you to que el consider que hizo que Jesús usase la palabra de Dios the one who made Jesus use the word era el of God Espíritu Santo que estaba en was the él. Spirit of God that was within him. Porque el Espíritu Santo estaba en él, Because the Spirit of God was no within him. solamente para darle poder para hacer milagros, Not only to give him power to do no miracles, solamente poder para que él pudiese hablar con la autoridad que hablaba, not only to give him authority to speak of what he pero el said, Espíritu Santo estaba en él but the Spirit of God was within him para supposed protegerlo, to protect him, para que él pudiese llevar a cabo el propósito por el cual nació. so that he could fulfill the purpose in which he was born to do. El Espíritu Santo estaba en The Jesús, Spirit of God was in no porque Jesus, Jesús tenía iniquidad, not because Jesus didn't have iniquity. pero Jesús necesitaba el poder y la presencia del Espíritu Santo Jesus needed the power of the presence of the Holy Spirit of God para protegerlo del maligno, to protect him of the evil, porque el maligno quería destruirlo. because the evil wanted to Desde destroy que era him. un bebé quería matarlo. It wanted to kill him. Y por eso estaba el Espíritu Santo. And that's why the Holy Spirit was there. Y por eso Jesús fue tentado en todo, And that's why Jesus was tempted in everything. igual que tú y yo, Same as you and I. pero en nada But in nothing, pecó. in nothing, Todo se quedó en tentación, everything stayed in temptation. pero jamás se convirtió en pecado. And it never turned into sin. Ahora escucha mi familia. Now listen to me, church. Hoy en día Nowadays, se habla mucho del Espíritu Santo talk a lot about the Holy Spirit. y se enseña mucho del Espíritu You Santo. teach a lot about Y the hay Holy Spirit. muchos énfasis en los poderes del Espíritu And there's Santo. a lot of emphasis in the moves of God. And Y gloria a the Dios por Holy todo Spirit. eso. And praise God for all those things. Yo te quiero dar otra dimensión del I Espíritu want to Santo. give esta you another mañana. dimension of the Holy Spirit of God. Y yo creo que en el corazón de Dios And I believe in the heart of God. esto está en alto nivel de prioridad, I believe that it's in a higher priority porque tiene que ver God. contigo y conmigo, because it has to do with you and I, sus hijos. His kids. Yo soy papá I'm a father, y yo deseo lo mejor para mis and I hijos, desire the absolute best. lo mejor The absolute best como padre.
as a father. Por eso te someto esto. That's why I submit this to you. La razón The reason por qué Jesús dijo for which Jesus said en Juan 14, in John chapter yo me 14, voy, I'm going to leave, pero yo no os dejo solo. but I'm not going to leave you alone. Yo te voy a dejar el consolador. I'm going to leave you the consoler, the comforter. El consolador. The comforter. La palabra consolador The word comforter significa means el que viene al lado tuyo para ayudarte. the one that comes alongside you to help you. El que viene al lado tuyo para qué? The one that comes alongside you for what? Para ayudarte. To help you. El Señor Jesús, The Lord Jesus, antes de ascender a ser Rey de Reyes y Señor de Señores, before ascending to the heavens and becoming Él King dijo, yo of no Kings and Lord of solamente te Lords, dejo el Espíritu Santo He said, not only do I leave you the Holy para Spirit que sea uno que te va a ayudar, to be one with you, that's pero Él helping, te va a dirigir, but He's going to direct Él te you. va a llevar He's going to help en you toda verdad. in all truth. En otras palabras, In other words, la función del Espíritu Santo en ti the function of the Holy Spirit in you y contigo and with you es protegerte de la mentira. is to protect you from the Y lie. Él te va a decir la verdad. And He's going to tell you the Él te truth. va a hablar la verdad. He's going to speak to you Él the te va a truth. dirigir en la He's verdad. going to direct you into Porque truth. hay un mentiroso desde el principio Because there's been a liar que from se the lo beginning pasa tentando con mentiras. that he's going to try to tempt you with sin, Se lo pasa tentando con engaños. with deceit. Entonces Jesús sabía So Jesus knew que tú y yo that you and I, necesitábamos we need al Consolador, a comforter que viniera a ser nuestro ayudante, that would come alongside and que help nos guiara us, en toda verdad. that would lead us into all truth. Pero Jesús dijo algo más. But Jesus said something Él else. dijo es más. He said, you know, it's a matter of fact, Él no solo viene a ser tu ayudante, He's not only going to be your help, Él viene a morar en ti. He's going to come and live in you. Él va a tomar habitación en ti. He's going to take habitation Él va a in you. venir a vivir dentro de ti. He's going to live within you. En otras palabras, In other words, Dios está diciendo God is saying en esta hora, in this hour, yo sabía que David Castro iba a heredar iniquidad. I knew that David Castro was going to inherit iniquity. Y esa iniquidad And that iniquity le iba a causar guerra y problemas en su vida. was going to cause within him war and issues in El campo de batalla, la mente, the battlefield of the en mind sus pensamientos. and its thoughts. Por lo tanto, yo Dios, For which I, God, en perfecta unidad los tres, in perfect unity with the Godhead, vamos a poner dentro de David Castro we're going to put within David la Castro persona de nuestra deidad the person of, and within our deity que desde el principio that within the ha sido beginning designado has been designed, con autoridad, designated con poder, with authority and para power gobernar to govern y causar que todas las cosas en la tierra and cause all things on the earth se hagan de acuerdo a la voluntad nuestra. to conform itself to our will. Y ese espíritu In that spirit, vamos a ponerlo dentro de David Castro y de cada hijo e hija mía. we're going to put it within David Castro and all of the other kids as well. Para que cuando venga el reino de la tiniebla So that when the kingdom of darkness comes y causa la iniquidad que venga a la mente and tries to cause the iniquity y into the mind quiera provocar, and wants to provoke, venga a tentar, comes to tempt, en ese momento, in that moment, si David Castro tiene fe, if David Castro si has David faith, Castro tiene seguridad, if David Castro has que el security, Espíritu Santo que está dentro de él that the Holy Spirit within him no es para darle cosquillitas en la piel, is not to give him tickles in the skin, goosebumps in your arms, goosebumps in your arms. no es para emociones, It's not for emotions, sino que está ahí como un protector, but it's there as a protector. está ahí como una autoridad. It's there as an authority. El mismo que protegió a Jesús del tentador The same way that protected Jesus from the está tempter dentro de ti para protegerte a is ti. within you to protect you. Para que cuando la iniquidad venga a atacar tus pensamientos, So that when iniquity comes to disturb your brain, el Espíritu Santo, your thoughts, the Holy Spirit, el que representa el gobierno del bien, the one who represents the government of Él se good, va a levantar dentro de He's ti going to rise within y you, Él va a subir a tu mente también. and He's going to come to the brain Él se va a as meter en la well. batalla. He's going to fight the No va a battle. ser tu It's batalla. not going to be yours. Por eso tú no necesitas el legalismo religioso. That's why you don't need religious Tú no legalism. necesitas todas las normas esas y todas las cosas que la religión quiere atacar. You don't want the norms and the religion customs. Esas son armas de carne y sangre. Those are arms or Weapons. of flesh and blood. Pero el Espíritu Santo, But the Spirit of God, the Holy Él tiene Spirit, las armas espirituales. He has the weapons, the spiritual Porque Él weapons. representa el reino espiritual
espiritual del gobierno de Dios. Because he represents the spiritual kingdom. Y el Espíritu of Santo God. se levanta en ese momento So the Spirit of God raises within you, rises. a unirse a tu pensamiento To become one with your thoughts del bien of good, para que tú, so that you, con el poder, with the power, con la ayuda, with the help, con la dirección with the y direction, con la verdad and with the truth del Espíritu Santo, of the Spirit of God, tengas victoria sobre esa iniquidad que te está tratando de can tener. have victory over the iniquity that's attacking your mind. Y entonces So then, no se concibe it doesn't conceive y within no you, da a luz and it isn't born el pecado. sin. Jesús fue tentado en todo. Sin was, Jesus Tú was y yo tempted in podemos ser everything. tentados en todo. You and I can be tempted in absolutely Pero si el everything. Espíritu Santo está gobernando, But if the Spirit of God is governing in you, y si el Espíritu Santo está gobernando tus pensamientos, and if the Holy Spirit is y governing your está gobernando thoughts, tus emociones, and is governing your y emotions, está gobernando tus and is sentimientos, governing your feelings, entonces no va a dar a luz el pecado. then sin is not going to be conceived. Never. Jamás. Ever. Esa es la solución. That's the solution. Y es un asunto de cómo tú te sometes And it's a matter of how you submit a la autoridad to the authority, del gobernador, to the governor del Espíritu Santo of the Holy Spirit en tu mente. in your mind. Ahora, Now, cierra tu Biblia. close your book, close your Bible. Ya vamos a terminar. We're pretty much done here. Yo te voy a decir lo que para mí ha sido una bendición. I'm going to tell you what has been a blessing for me. Esto es mi testimonio nada más. It's just my No testimony. significa que tú tienes que hacerlo así. It doesn't have to mean you don't have to do it this way. Tú hablas con papá Dios You can talk to Father y deja God que el Espíritu Santo te aclare esto que estamos compartiendo esta and mañana. maybe allow God to clear this up, Holy Spirit to clear this up Y for si you. tú has estado luchando con algunas cosas, If you've been fighting with something, pues habla con el Padre. Él te ama. talk to the Father. He loves you. Él no te ve un derrotado. He doesn't see you as a failure. A Él le duelen los sufrimientos que tú estás sufriendo por derrota. God hurts in the sufferings and Pero the failures that you find Él no ha yourself in. tirado la toalla en ti. But He hasn't thrown the towel with you. Él te ama He incondicionalmente. loves you Tú unconditionally. eres su hijo y su hija. You are His daughter, you are His son. Él todavía te abraza y te besa. He still hugs you and Él kisses you. todavía tiene tu anillo. He still has your ring. Todo es tuyo. Tú eres su hijo. Tú estás en su casa. You're His child. You're in His house. Pero mira lo que a mí me ha ayudado. But look at what helps me. Escucha cuidadosa. Este soy yo. Esta es mi Now opinión. listen to me. This is my opinion. This is what happens to Yo me. crecí en la iglesia. I was raised in church. Y cuando yo era un niño, And when I was a kid, yo cantaba Jesus loves me, this I know. I used to sing that song, Jesus loved me, this I know. Y yo crecí muy enamorado de Jesús. And I became really in love with Jesus. Y entonces, después cuando tuve mi conversión, And then when I had my conversion, cuando entré al ministerio, when I entered into the ministry of the church, pues mi relación amorosa con Jesús, my relation, sorry, I say it one more time. mi relación amorosa con Jesús, My loving relationship with Jesus era cada día. was a daily thing. Y yo pensaba mucho en Jesús. And I thought a lot about Y Jesus. yo le cantaba a Jesús. And I sang to Jesus. Y yo hablaba mucho de Jesús. And I talked a lot about Jesus. Y fue muy lindo. And it was very beautiful. Y me traía mucha satisfacción. And it brought me a lot of satisfaction. Pero lo que era mi relación con el Espíritu Santo But my relationship with the Holy Spirit, era muy secundaria. very secondary. Es más, de repente empecé a ver en el cuerpo de Cristo As a matter of fact, I began to see in the body of Christ cómo el Espíritu Santo se movía en diferentes formas. that the Holy Spirit would move in different ways. Y empecé a escuchar las diferentes terminologías de esos movimientos. And I began to see or hear a lot of different terminologies of Y different en mi movements. mente humana, And in my human mind, entonces yo miraba al Espíritu Santo I began to see the Holy Spirit no tanto como una persona que estaba en mí para hacer mi ayuda y pelear mi batalla, I didn't see much of the Holy Spirit as a helper, as a person that was next to me to fight my battles. sino yo lo miraba como el que se movía en la alabanza Now I saw Him as the one who moved in worship o en reuniones or in services o en like diferentes this, otros aspectos. and different other aspects. El poder, The power, las caídas. the falling over. Levántalo otra vez para que se caiga otra And vez. lift Him up again so we can fall like He can Y fall decir, over. ese es el Espíritu Santo. And that's the Holy Spirit. Entonces, en mi mente humana, And so my human mind, el cuadro se cerró un poco.
the paradigm, my frame of reference closed a bit en cuanto al Espíritu Santo. in reference to the Holy Spirit. Y a David Castro lo que le pasó And so fue what David Castro went through was, que yo respetaba al Espíritu I Santo, respected the Holy Spirit, creía en su poder, I believed in His power, hablaba del Espíritu I Santo, talked about the Holy Spirit, pero yo personalmente but personally, no tenía una relación con el Espíritu I didn't Santo. have a real relationship. Una with Him. relación. An actual relationship. Mi relación era con Jesús. My relationship was with Jesus. Y el Espíritu Santo era como una ñapa. And the Holy Spirit was a secondary Y thing. era una cosa para cuando las reuniones y esto y lo And otro. it was, He was used when in services. Nuevamente, esta es mi experiencia. Again, I want to reiterate, this is my experience. Pero hace un tiempo para acá, But, maybe some time recently, el Señor me dijo, God told me, tú eres un hombre del reino. you are a man in the kingdom of Tú God. predicas el reino. You preach the Tú kingdom te of lo God. pasas enseñando por todos lados acerca del gobierno de Dios. You go around teaching about the kingdom of God, government of God everywhere. Jesucristo es el rey, Jesus Christ is the king, Dios es el Padre God is the Father, y el Espíritu Santo es el gobernador aquí en la tierra. and the Spirit of God, the Holy Spirit is the governor here on the earth. Cristo es el rey, Jesus is king, no, Cristo. Christ is king, Cristo es el Señor de señores Christ is the king of the Lord of lords, y el Espíritu Santo es el gobernador. and the Holy Spirit is the governor. Tú sabes eso, ¿no? You know that, right? Y yo dije, sí. Yeah, of course I know. Entonces, ¿por qué no lo vives? So then why don't we live it? Digo, ¿cómo? What do you mean? Y el Señor me dijo, sí, ¿por qué no lo estás viviendo? Yeah, the Lord said, well, why don't you live this way? Cuando España conquistó a México, When Spain conquered Mexico, el rey de España no se mudó para México. the king of Spain didn't move to Mexico. Él mandó gobernadores He sent governors, y los gobernadores cambiaron a México. and the governors changed Mexico. Hasta el idioma lo cambiaron. Maybe even the language was changed. La moneda, Money, the la currency, cultura, culture, la construcción de las ciudades. construction of the cities. Tú ves las ciudades en México son igual como son construidas en España. You see the cities of Mexico, it's the same way it's constructed in Spain. You're going to see now later. Y entonces Dios me dijo, So then God said, Cristo está sentado a la diestra del Padre. Christ is sitting on the right hand of the Él Father. es el rey, He is the king. Él es el gobierno, He is the governor. Él es el Señor de He señores. is the government. He is the Lord of lords. Pero Él But He dejó aquí left here para ti for you al Espíritu Santo, the Holy Spirit, para que Él, so that He, a través del Espíritu Santo, through the Holy te Spirit, gobernase a ti. can govern you. Pero tú lo que haces es que tú tienes you're bypassing, tú le estás dando la vuelta al Espíritu Santo What you're doing is you're bypassing the Holy y tú te Spirit. lo pasas enamorado de Jesús, And you spend your time in love with Jesus, todo con Jesús, and everything is Jesus, y te olvidaste de Cristo, and you forgot Christ, el Rey, the King, el Señor de señores. the Lord of lords. Y el Señor me dijo, And so the Lord told me, ¿tú quieres experimentar algo diferente? you want to experience something differently? Empieza a tener más relación con el Espíritu Santo. Begin to have more relationship with the Holy Spirit. No una relación de un mover en una reunión. Not a relationship of having moves of God No here, la unción que cayó. and not the anointing that No, fell. no. La presencia del Espíritu Santo en The ti. presence of the Holy Spirit within you. La activación The activation de la verdad del Espíritu Santo en ti. of the truth of God in you. El gobernador Espíritu Santo en tu mente. The governor, Holy Spirit in your mind. El que gobierna tus pensamientos. The one who governs your El que thoughts. gobierna tu libre albedrío. The one who governs your free El que will. tú sujetas tu voluntad antes de tomar esa decisión. The one whom you submit your will to before you make a Y Dios me decision. dijo, para que Él llegue a hacer eso en ti, For him to get to that place in your life, tú tienes que tener una relación diaria con Él. you have to have a daily relationship with him. Eso no significa que no estoy agradecido por Jesús. That doesn't mean I'm not thankful for Jesus. Si no fuera por Jesús, yo no estuviera aquí. If it wasn't for Jesus, I wouldn't be here. Si no fuera por haber muerto en la cruz y derramar su sangre, If he hadn't died on the cross and poured out his blood, yo no fuese una nueva I criatura. wouldn't be a new creation. Así que todos los días doy gracias a Dios So por every day- Yeshua, por Jesús, Every day I'm thankful for Yeshua, for Jesus, mi Salvador, for my Savior, mi Redentor. my Redeemer. Pero hoy But today, yo no estoy necesitando la cruz. but I'm not needing the cross right Ya now. yo recibí la cruz. I've received the cross. Ya yo recibí a Jesús. I've received Jesus. Hoy yo vivo como un ciudadano de su reino. Today I live as a citizen of His Y kingdom. Él hoy no es mi Salvador. And He is not my Savior Ya me today. salvó.
He already saved me. Él ahora es mi rey. He is now my king. Y Él es mi Señor. And he is my Y en Lord. su gobierno, And in his Él government, me ha dejado un gobernador para gobernarme, he has left me a que governor se llama el over me, Espíritu Santo. which is called the Holy Spirit. Yo quiero decirte algo, And now, I want to tell you something. y se lo digo a mi gran amigo Eduardo, And I tell my que nos hemos good friend conocido por Eduardo, muchos años. we've known each other for many years. Yo nunca en mi vida sabía lo que era tener una relación con el I Espíritu Santo. had never known what it is to have a relationship with the Holy Yo Spirit. sabía que el Espíritu Santo me daba revelación de la palabra. I know that the Holy Spirit gave me revelation Eso of yo the lo Word of sabía. God. I knew that. Yo sabía que el Espíritu Santo me daba iluminación. I know that the Holy Spirit would give me illumination or revelation. En otras palabras, yo lo tenía él lo tenía en unas gavetas muy bonitas. I had them in really nice cabinets, if I were to put it this Y way. cuando necesitaba una de esas gavetas, yo lo sacaba. And when I needed something, I just open up the cabinet and I Pero yo received no it. sabía lo que era 24 horas al día estar en relación. But I didn't know what it was to live in a daily 24-hour relationship with Him, with talking with Him constantly, Dejándolo que Él me diga a mí. letting Him speak, Dejándolo que Él allowing Him me dé convicción to give me the conviction de justicia of justice, y de pecado. righteousness, and sin. David Castro no sabía eso. David Castro didn't know what that was like. Pero el Señor me retó, But then the Lord challenged me, exhorted me, exhorted me. challenged me. ¿Tú quieres tener victoria? You want to have victory? ¿No quieres seguir teniendo lucha sobre lo mismo? You don't want to have struggles over the same things? Entonces enamórate con el Espíritu Santo. Fall in love with the Holy Spirit. Así mismo como has estado enamorado por tanto tiempo con Jesús. In the same way that you've been in love with Jesus for a long time. Agradece lo que Jesús hizo por ti. Thankful for Honra lo que what hizo Jesus por did. ti. Honor what He did for you. Adóralo por lo que hizo por ti. Worship Him for what He's done. Pero camina con el Espíritu Santo. But walk with the Holy Spirit. Camina con la presencia del Espíritu Walk Santo. with the presence of the Holy Camina Spirit. con la autoridad del Espíritu Santo. Walk with the authority. Oh, mi familia, yo te quiero decir, Of the Holy eso ha sido algo poderoso. Family, I want to tell you that's been something very Y powerful. cuando mi hijo mayor me dijo hace una semana, And when my eldest son told me a couple of weeks ago, papi, hay algo muy diferente en ti. Dad, there's something different about you. Yo te conozco. I know you. Yo soy tu hijo. I'm your son. ¿Qué es lo que te ha pasado? What has changed Y about yo you? lo miré en los ojos And I looked him in the eyes. y le dije, es que estoy teniendo una relación con el Espíritu Santo como nunca antes. It's because I've had a relationship with the Holy Spirit like I've never had Y mi before. familia, In my family, como te dije al principio, like I told you before, estoy experimentando unas victorias I'm experiencing some sobre victories unas cosas tan profundas over very deep things que se levantaban cada rato en David Castro. that would raise itself many times in my Y life. por fin estoy sintiendo un descanso. And finally, I am De receiving a repente miro feeling, hacia atrás un mes, a peace, a rest. de Maybe a couple months repente ago, miro hacia atrás un mes, I look back a couple months, or a month ago, 3 meses, 3 months ago, 5 meses, 5 months ago, y digo, es verdad, and I look back and say, it's sí true. puede haber victoria. It's true, you can have victory in this. Yo lo sé, I know, porque yo sé quién ha estado luchando. because I know who's been struggling. Yo no sé cómo tú entraste aquí hoy, I don't know how you came in here today. pero si tú estás respirando, If you're breathing, la iniquidad está en ti. the iniquity is in you. Y yo sé que si la iniquidad está en ti, And I know if that iniquity is la in you, iniquidad quiere venir a concebir en tu mente. I know that iniquity wants to come and conceive within you. Y algunos de ustedes están teniendo muchas luchas. And a lot of you are having a lot of struggle. Y esas luchas te están trayendo problemas. And a lot of those struggles are bringing you issues, También te están problems. trayendo inseguridad espiritual. And maybe that's bringing you some sense of spiritual insecurity. Quizás viniste nada más a sentarte aquí esta mañana para ver si cogías un poquito de valor porque viniste al servicio. And maybe you were sitting here thinking, maybe I get myself a little bit of valor or self-esteem while I sit here and listen to a word or come to church. Yo quiero decirte I want to tell you que tu Padre that your Father, desea que tu gozo sea completo, that your joy be made full, completo, full, continuo, continuous, cada rato. every day, every time. Yo descubrí algo, Eduardo, I discovered something in que life a mí me gusta comer. that I really like to eat. Me gusta comer. I like to eat. Y yo he comido contigo muchas veces. And we've ate together Y many yo sé que a times. ti también te gusta. And I know that you like it too. Y yo como buena comida todos los días. And I eat good food all the time, every day. Estábamos en un retiro allá arriba en la montaña. We're in the retreat up in the mountains. ¡Qué comida tan rica han Oh, servido de ahí! such good food. Yo he ido a cientos de retiros en mi vida. I've been to hundreds of retreats in my life. Pero y lo que siempre no me gusta de los retiros What I never like about retreats, es que yo sé ya la comida que me van a dar. I already know about the food they're going to give Y es me. mala.
and it's really bad. Pero en este retiro, But this retreat, wow, Wow. 5 estrellas. 5 stars. ¡Qué comidaza la que nos dieron! Man, what food they gave us. Entonces yo ayer gocé la comida. So yesterday I ate that food. Esta mañana gocé comida. I was fully joyful eating. Para que tengan más hambre, vamos a gozar comida más tarde. And for those who are hungry, we're going to eat later. Let's eat. ¿Sabe qué? You know what? Dios quiere God wants que tú goces, that you are que tú overjoyed, goces that you are enjoying la intimidad the intimacy del Espíritu Santo. of the Holy Spirit. Aún mucho más Even more so que un plato de comida sobre una mesa. than a good plate of food over a table. Porque la comida, yo he descubierto, Because the food, I've me understood, satisface y satisfies me llena por unas horitas. and leaves me satisfied Y for a entonces couple tengo que hours. buscar más comida. And then I want to go get more. He descubierto que la intimidad con el Espíritu Santo I've discovered that the intimacy with the Holy me Spirit, da un gozo it gives me a joy que continúa, that continues, que tiene permanencia. that has permanence. Me está dando una liberación It's giving me a liberation que es de verdad liberación. that is truly free. Eso es lo que Dios quiere para ti. That's what God wants for you. El Espíritu Santo. The Holy Spirit. Enfócate por un tiempo en tu vida And focus in your life for some time en tener relación con el Espíritu Santo. in having a relationship with the Holy Empieza a hablar Spirit. con Él. Begin to speak with Him. Dile, yo quiero oírte. Maybe talk to Him in this way. Dile, yo quiero oírte. Tell Him, Y I want to hear you. entonces cállate. And then shut up. Mucha gente quiere ser muy espiritual porque oran por 1 hora. And maybe you want to be very spiritual and pray for 1 hour. Y cuando terminan de orar, And when they finish praying, se enojan con alguien que se encuentra 5 minutos después. and they get mad with someone who they've been who they meet 5 minutes later. ¿De qué le sirvió 1 hora de oración? What was the service of 1 hour prayer? Dile, Espíritu Santo, Holy Spirit, tell Him, yo tengo un problema con enojo. I have an issue with Y cuando anger. oro por 1 hora, And when cuando oro por 1 hora I pray for 1 hour, y estoy ahí como un religioso orando, and when I'm praying as a religious man, praying there, a los 5 minutos me enojo con alguien. 5 minutes later, Porque lo único que hice fue The orar y orar y orar y orar. only thing I did was pray. Dile al Espíritu Santo, Tell the Holy Spirit, yo nada más te quiero pedir I just want to ask que you, necesito que tu autoridad, I need your que authority, tu gobierno that your government venga a esta área de mi vida. come to this area of my life of anger. Ahora me voy a callar Now I'm going to shut up para que tú hables, so that you can speak, para que tú hagas algo en mí. so that you can do something in me. Empieza a tener relación con Él. Begin to have a relationship with the Holy Spirit. Apaga la novela y habla con el Espíritu Turn Santo. off the TV, turn off the soap operas, and speak. La novela va a provocar iniquidad. The soap opera is going to produce in you iniquity. El Espíritu Santo te va a traer libertad. The Holy Spirit will bring you liberty, freedom. ¿Me oyeron? You heard me? El problema no es el pecado. Problem isn't sin. El problema es la iniquidad. Problem is iniquity. Y donde el pecado se concibe es en tu mente. It is in when the sin is produced, it's Y ahí es conceived. donde Dios te ha dado It's el in your Espíritu mind, and Santo that's where the Holy Spirit con has su come poder with y power con su verdad. and with His truth. Ponte de pie. Stand, please. Ponte de pie.